¿Escuchas ahí? Un poquito bajito, Víctor. Te Un escuchamos un poco. poquito bajo. Ya, Bueno, perfecto. Ahí estás, ahí estás. sí. Ok. Pues muy buenas tardes a todos los presentes y agradezco primeramente a mi poder superior, un Dios amoroso que se manifiesta, y también agradezco a Olivia por la invitación y a ustedes por estar aquí, ¿verdad? Agradezco en general al grupo de estudio de leyes de Neuróticos Anónimos. Y pues bueno, la vez pasada seguimos hablando de los instintos naturales. Y fíjense ustedes que decíamos que los instintos son tres, los instintos básicos son tres, que es el instinto de conservación, el instinto de sexualidad y el instinto de sociabilidad. Tres, tres instintos básicos. Que podemos añadir un cuarto, está bien, pero hay cosas que se denominan como instintos que no son instintos. Por ejemplo, comúnmente la gente dice, es que es el instinto emocional. No hay tal cosa como instinto emocional. Hay emociones y hay emociones que se graban en una memoria que en lo personal le llamo memoria emocional. ¿Por qué? Porque estas memorias detonan nuestras reacciones. Y a estas memorias emocionales nosotros les llamamos defectos de carácter, que son características deformes de la personalidad. Características deformes de la personalidad y religiosamente pues le llaman pecados. Pero bueno, el asunto aquí es que estos instintos están divididos para su análisis, para su estudio. Porque en la realidad, en nuestro cuerpo, no están separados. No va caminando uno por un lado y el otro por el otro. No, están unidos. Decía que es una cuerda de tres hilos que van juntos. Y nosotros somos lo que les hemos dado un valor. Esto es de conservación, esto es de sociabilidad y esto es de sexualidad. Nosotros le hemos dado valores, pero en la realidad este instinto están unidos, viajan unidos. Con este hilo, con este hilo, está en ellos inmersos lo que conocemos como temperamento. Ya van cuatro hilos, el temperamento. Y el quinto hilo sería el miedo. El sexto, el dolor. El séptimo, la ansiedad. Estos siete hilos viajan juntos. Es una sola cuerda. Y a esta cuerda le llamamos instinto. El instinto, en forma singular. El instinto. Pero nosotros, pues, estudiamos el instinto desde la forma en que nosotros mismos los hemos dividido. Y cuando me refiero a nosotros, me refiero a la humanidad estudiosa del pensamiento, las actitudes o acciones del ser humano, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a enfocarnos un poquito en lo que es el temperamento, ¿sí? El temperamento, porque el temperamento tiene el 60% aproximado de nuestra genética. Es decir, que en el temperamento
es donde están las herencias genéticas, las intenciones, las herencias genéticas, como se las planteaba la vez pasada sobre este asunto. Y es el temperamento donde están el 60% de la genética que proviene de 3 generaciones atrás, ¿verdad? 3 generaciones que nos enviaron mensajes, nos dejaron mensajes ahí. Pero, sin embargo, también el temperamento adquiere aprendizaje emocional. Y esto resulta muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va aprendiendo de la mamá. Si está depresiva, si tiene problemas este, con las cuestiones de la negación del parto o todos esos conflictos que a veces tienen las mamás. Asimismo, eso le va dando un perfil educativo a, a estos temperamentos, le va dando una forma. Por eso están ahí los instintos. Por eso están ahí los instintos. El temperamento hace que también los instintos fluyan, ¿verdad? Que haya en nosotros una reacción. Es muy interesante esto, pero vamos a pedirle por aquí a nuestra compañera Olivia que nos ponga el documento que le envía el PDF, a ver si puede ponerlo, para hacer una lectura sobre esto que les estoy comentando, ¿verdad? Porque es importante que lo leamos y tengamos este documento o que este documento se quede con ustedes, ¿verdad? Para que después también ustedes lo repasen, ¿sí? El documento se llama ¿Qué es el temperamento? ¿Qué es el temperamento? ¿Verdad? Y comenzamos en la página número 1. Espérame, que no se puede ver. Mira, me aparece así, Víctor, y ya le di y estoy tratando de corregirlo. Dame un segundito. Mira, porque solo me aparece así. ¿Ok? Ujú. Dame un segundito. Ahorita Sí, ya te... voy a verificarlo a ver si puedo verlo yo de este lado. A ver, vamos a ver. Puedes compartir y te pongo como coanfitrión, a ver si tú lo puedes compartir. No, no, yo no puedo, tengo problemas con mi vista. Pero, Ok, dame un este, segundito, entonces, mientras lo resuelvo, espérame. sí. O ya sea que le des lectura, aunque no lo pongas ahí, que le des lectura. Vamos a ver. Ok, muy bien. Bueno, pues estábamos platicando acerca del temperamento y sobre cómo está estructurado el instinto natural en base a estas acciones, ¿verdad? A estas acciones. Y mm, también podemos decir, ¿verdad?, que em, tenemos nosotros una actividad instintiva hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque no batallamos con el instinto en sí, porque no actuamos por instinto, sino actuamos también por una educación, ¿verdad? Es la educación, es el pensamiento, la educación, el carácter que necesitamos ejercer para poder dominar al instinto, para poder gobernar el instinto. Ustedes recuerdan que en el paso nos dice que éramos impotentes ante nuestras emociones. Sí, somos impotentes ante cuáles emociones, porque mm, emocionalmente todo el tiempo estamos trabajando con estas emociones. Eh, y, mm, pero ¿ante cuáles soy impotente? Regularmente nosotros somos impotentes ante las emociones que están
en una memoria, en un archivo histórico, que ya no es parte del pasado, o sea, la visión del pasado, no es eso. Ahí no vamos a encontrar la solución a las memorias emocionales. La solución la vamos a encontrar en el análisis del presente. En ese análisis es donde vamos a encontrar la solución para poder cambiar esa memoria emocional defectuosa que nos produce problemas. La podemos cambiar, pero tenemos que reeducar a esa emoción, ¿no? En otras palabras, tengo que reformatear esa memoria emocional. ¿Para qué? Para cambiar de actitud, para cambiar de acción, para ya no reaccionar como reaccionaba cuando estaba a merced de las memorias instintivas emocionales, ¿verdad? Cuando estaba a merced de esas memorias, yo no sabía, no entendía por qué pensaba así, por qué reaccionaba así, pero conforme fui comprendiendo que tenía una herramienta que se llama pensamiento, razonamiento e inteligencia, podía, eh, y también imaginación, podía elaborar, ¿verdad?, una estrategia para eliminar esa memoria, para redireccionar esa emoción, redireccionar o exterminar con esa emoción y que mi educación instintiva fuera más doméstica, no rebelde, sino doméstica, que yo tenga el dominio sobre ese defecto de carácter, no el defecto de carácter sobre mí, sino que yo tenga el dominio sobre ese defecto de carácter. Bueno, para esto pues tenemos una práctica de autoevaluación, de autoconocimiento, ¿verdad? Donde en nuestra mente tiene una educación más elevada emocionalmente que al principio. Al principio era verdaderamente difícil controlar los temores, la ira, controlar el dolor y, y también pues reaccionar ante ciertos eventos. Los instintos pues no van a desaparecer de nosotros, siempre van a estar ahí de alguna manera u otra. Pero, Víctor, perdón que te interrumpa, ya está, ya se puede ver, ahí está listo. ok, bien, pero bueno, ese es el trabajo que necesitamos realizar para poder vencer el defecto de carácter y que ese defecto de carácter se convierta en una virtud a nuestro favor, ¿verdad? Es un trabajo arduo, difícil, por eso muchas personas no pueden vencer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entienden cómo poder cambiar esa memoria emocional. Piensan que haciendo cuartos o quintos pasos cada año van a mejorar sus, sus reacciones y no es así. Solamente recuerdan y se consuelan, pero no sanan de sus emociones. Y aquí hay que sanar de nuestras emociones. Podemos leer el pasado y releer el pasado, pero ahí no vamos a encontrar la respuesta. No vamos a encontrar la respuesta. La respuesta la encontramos en este presente. Pero bueno, vamos a escuchar a la compañera Olivia para que nos lea, ¿verdad? ¿Qué son las emociones? ¿Nos puedes leer eso, Olivia, por favor? ¿Las emociones o los temperamentos? Oh, perdón, los temperamentos. Ok, El espera. temperamento. ¿Qué es el temperamento? ¿Hasta dónde? ¿Tú me vas diciendo hasta dónde? ¿Qué es el temperamento? Es un cuadrito, ahí está.
Sí, dice, ¿qué es el temperamento? El temperamento es la manera básica como el individuo se enfrenta o reacciona ante una situación determinada. La tendencia constitucional del individuo a reaccionar de cierto modo ante su ambiente. ¿Hasta ahí o le continúo? Ahí vamos a hacer un pequeño comentario, ¿verdad? Si ustedes leen, dicen que estas son reacciones instintivas. El temperamento está manejando reacciones instintivas. Ahora, ¿por qué maneja reacciones instintivas o por qué se producen esas reacciones instintivas? Por un mal manejo de nuestras emociones y por estas memorias que les decía, que yo les denomino memorias emocionales, porque trae toda una historia que es independiente al pasado. Es una acción que te toca en ese botoncito y tú reaccionas, ¿verdad? Tú reaccionas. Entonces, por eso eso de que lo que te toca te checa está muy bien. Y aquí nos está hablando acerca de que el temperamento es parte de esto, es parte de esto, ¿verdad? Como dice una canción, traigo la sangre caliente, ¿verdad? Porque hasta dice que trae la sangre caliente, o sea, anda enojado, anda con un temperamento arriba, anda molesto, agresivo, rencoroso, ¿verdad? En fin, ¿por qué? Por causa del temperamento. Pero ¿qué es lo que se está moviendo ahí? Se están moviendo los hilos, todos los hilos que les comenté en un instante, se están moviendo todos ellos en un solo impulso. Bien, continúa con tu lectura, por favor. Ok, un momentito, es que cierro el micro para no, porque hay mucho ruido por acá. Espérenme. Ujú. Dice, según las dimensiones del temperamento, un niño puede ser fácil, entre paréntesis, tranquilo, adaptable y rítmico. Difícil, entre paréntesis, con humor negativo y dificultades adaptivas o con dificultades en el ritmo, entre paréntesis, puesta en marcha lenta. Cloninger describe 4 dimensiones de los temperamentos, buscada de lo novedoso, evitación del peligro, dependencia de la recompensa y perseverancia. El sustrato biológico del temperamento. Correcto. Veamos ahí. Ah, ok. Vamos a pararnos ahí un poquito para ver lo que nos dice um, Koiher, creo que es, lo que nos dice sobre esos 4 factores que mueven al temperamento. ¿Quieres leer el primero, por favor? Ok, espérame un momentito. Dice el primero, eh, evitación del peligro. Ah, no, Correcto. el primero es, no, el primero es búsqueda de lo novedoso. Es cierto. ¿Es el primero? Sí. No, no. Es el último, ese no. Ah, bueno, no sé, bueno, aquí viene A ver, como Kroninger están de ahí, porque luego... 4 dimensiones en el temperamento. Busca de lo novedoso, evitación Correcto. del peligro, Primero, tendencia, búsqueda de lo defensa, novedoso. perseverancia. Ujú, ahí Y está. búsqueda de lo novedoso, esto implica la curiosidad innata del ser humano. Sí, estamos buscando lo novedoso y nos sorprende las cosas nuevas. Siempre estamos curioseando en las vidas de otros o en las cosas de otros o en las tiendas a que vamos. Ahí está el temperamento, ¿verdad? El primer factor que motiva el temperamento es búsqueda de lo novedoso. La prueba de las drogas, la prueba del alcohol, la prueba dentro del sexo, el sexo, el correr ciertos riesgos, ¿verdad? Por cuestiones de novedades, ¿sí? Pero bueno, hasta ahí vamos entendiendo que ese es uno de los factores que se mueve dentro del temperamento. El segundo factor es, nos decías, Olivia, Evitación del peligro. ahí está. Evitación del peligro lo podemos integrar en el primer instinto.
en el primer instinto. ¿Y qué es el primer instinto? El primer instinto es el de la conservación. Ahí podemos ver el temor, el miedo, ¿verdad? Porque el miedo, ¿verdad? Esta esencia de nuestro ser hace que nosotros no nos acerquemos a un arrecife, por ejemplo, ¿no? No nos acerquemos a eso. Que tenemos miedo de subir a la rueda de la fortuna, porque tenemos miedo de caernos cuando vayamos arriba, etcétera. Y ahí nos está avisando ese temor de que tengamos cuidado. ¿Mm? Queremos evitar el peligro. Si vemos, por ejemplo, una persona que le tiene temor a las arañas y se va acercando a algo que está oscuro y que parece que quiere tener arañas y eso, el temor que tiene a las arañas no le permite pasar por ese momento, por ese lugar. ¿Qué acciona eso? El temperamento. Todo eso va implícito, el temperamento, va a instinto, los instintos naturales y va inmerso el miedo, el dolor y la ansiedad van inmersas dentro de una sola acción. Acuérdense que es un instinto nada más, ¿verdad? Donde se mueven todos esos sentimientos, emociones en un instante, en un momento, ¿verdad? Que rápidamente por nuestro líbido se comunica, ¿verdad? Y también se comunica a nuestro corazón, que a veces el corazón toma el mando, ¿verdad? Y cuando el corazón toma el mando es porque ya tiene el corazón, ya tiene una memoria emocional donde va a anular cualquier otra emoción que tenga la mente para que yo pueda reaccionar ante un evento. Si todas las emociones quedan anuladas en ese momento, para que yo pueda reaccionar ante un evento que ponga en riesgo mi vida, ¿sí? Entonces, ese es el segundo factor. El tercer factor, léanos por favor, Olivia. Sí, dice dependencia de la recompensa. Dependencia de la recompensa. Esta parte, ¿verdad? También es parte de los instintos naturales, pero aquí en la dependencia de la recompensa es una instrucción, es una enseñanza. Cuando nosotros tenemos una dependencia de una recompensa, podemos ser adictos a cualquier cosa que usted le ponga, ¿no? Adicto al sexo, adicto a esto, adicto a aquello. Todo depende de una recompensa. También podemos decir que nuestra dependencia a las recompensas nos hacen querer a alguien o querer estar con alguien porque queremos recibir esa recompensa, ya sea de cariño, económica, sexual, emocional o bien sexual, ya dicho, ¿verdad? Ok. O física, ¿no? Una recompensa física, una acción física. Entonces, eh, este, este es el tercer punto donde nosotros vamos entendiendo que el temperamento está inmerso dentro del instinto natural. ¿Sí? De acuerdo a sus reacciones, son parte del instinto natural. ¿Ok? Y dependemos de las recompensas para aprender, ¿verdad? Eh, Estamos siempre haciendo convenios, te doy esto si haces esto. A veces esos convenios no son hablados, no son hablados, porque son convenios morales. Ya sabes que estás obteniendo esto por esto, que si tú te comportas de una forma inmoral, ¿verdad? Mm, La culpa te va a atacar y cuando se den cuenta las personas lo que hiciste, entonces vas a recibir una recompensa negativa para tu vida, ¿no? Entonces, aquí vemos que tercera acción, ¿verdad? Mm, que motivan, que es parte de la motivación,
de este temperamento. El temperamento baja y sube, ¿no? Baja y sube. Ok, y veamos el cuarto punto aquí, por favor. El de perseverancia. Ok, perseverar. Perseverar nos habla acerca de ser cabeza dura y tercos. Somos perseverantes porque tenemos cabeza dura y terco, pero a veces esta perseverancia es negativa. Somos cabeza dura para abrirnos a la razón y somos cabeza dura para ciertas cosas que creemos que van a quitarnos ciertos privilegios, ¿verdad? Algunos dicen, por ejemplo, no, yo no quiero entrar en la religión porque luego ya no voy a poder divertirme, ya no voy a poder ir a la disco, ya no voy a poder, no, yo a eso no le entro. ¿Por qué? Porque no quiere perder ciertas cosas que él considera que son privilegios y que la religión le va a quitar esos privilegios, ¿verdad? Nada más que fuera de la razón, pero la persona así lo piensa, ¿no? Y esa hace que él se conserve a sí mismo, o sea, conserve su yo supremo, ¿no? Su egoísmo, su yo supremo, ¿no? Yo no voy a compartir ese espacio porque yo no quiero perder ese espacio. Entonces somos cabezas duras para esas cosas, pero y ahí está la perseverancia. Pero debemos de ser cabezas duras para crecer en inteligencia emocional. Debemos de ser cabeza dura para aprender principios espirituales. Debemos de ser cabezas duras para ser obedientes. O sea, aférrate, persevera, persevera y persevera y persevera hasta que lo alcances, ¿verdad? Fíjense que una reacción de un adicto, por ejemplo, que es capaz de, en horas de la madrugada, ir a cualquier lugar y al precio que sea para conseguir su licor. ¿Sí? Ahí vemos la perseverancia, ¿verdad? Pero una perseverancia que destruye. También vemos ahí que en base a esa perseverancia que va a encontrar una recompensa, porque en cuanto se encuentre con el licor, wow, va a decir qué chulada es esto, ¿ok? Hay una recompensa emocional y física ahí. Y también podemos entender por esto que todas las demás cosas están implícitas en estos cuatro No se aspectos escucha nada. del temperamento, ¿verdad? ¿Ustedes escuchan, compañeros? Yo escucho bien. Yo sí escucho bien. Sí. Está bien. Ok. Ok. Entonces, estamos hablando sobre los cuatro acciones del temperamento. Sí. Cuatro que son los que impulsan el temperamento. Y estamos analizando de que estos cuatro acciones, ¿verdad? Estas cuatro acciones son parte de los instintos naturales, que el temperamento está inmerso en dónde? En el instinto natural. Ahí está inmerso el temperamento, ¿verdad? ¿Puedes releernos, por favor, los cuatro aspectos así despacito con punto y luego otro y luego el otro? El 1, el 2, el 3 y el 4. Sí, dice, Croninger describe 4 dimensiones en el temperamento: búsqueda de lo novedoso, evitación del peligro, dependencia de la recompensa y perseverancia. ¿Ok? Entonces, aquí vemos pues estos cuatro elementos que mueven al temperamento. Bueno, hasta aquí hemos analizado esto porque es importante entender que la única forma de dominar al temperamento es una educación emocional, ¿verdad?
Es una educación racional para dominar a la emoción. Es una educación racional para dominar a la emoción. ¿Sí? Porque esto no va a desaparecer de nosotros simplemente porque yo haga una oración, no va a desaparecer esas cosas. No, ellas van a seguir haciendo su trabajo. Y yo soy el que puede cambiar el curso de los acontecimientos a través de aprender a ejercer en mi propia vida carácter, carácter, ¿verdad? Otra palabrita interesante que proviene pues de la educación. ¿Qué es un carácter? ¿Qué es un carácter o el carácter? El carácter es la capacidad de dominio del temperamento. ¿Qué es el carácter? La capacidad del dominio del temperamento o del instinto natural. ¿Sí? Ese es el carácter. ¿Por qué? Porque ejercemos carácter para ya no volver a consumir alcohol, para ya no consumir sexo, para ya no consumir, estar metidos en depresión, para ya no estar ansiosos, en fin, para dejar de ser impotentes ante nuestras emociones. Éramos impotentes, como dice el primer paso, éramos impotentes, pero ahora tenemos poder para gobernar esos aspectos de nuestra vida. Por eso, mm, mm, conocer el temperamento es importante. Poco más adelante nos vamos a encontrar con otra situación, ¿verdad? Que vamos a profundizar un poco más en esto de los temperamentos. Pero deseo, ¿verdad?, que conozcamos esto, porque vea usted ha escuchado de 4 temperamentos y dice, no, pues es que yo soy sanguíneo, ¿verdad? Yo soy colérico, yo soy... Ok, ok, ok. A ver, ¿y de qué te sirve conocer? ¿De qué te sirve conocer lo que eres? Como una excusa para seguir accionando así. Porque al final de cuentas, uno puede decir yo soy colérico melancólico. O sea, ¿qué quiere decir? Que se mezclan tales humores, se mezclan. Entonces, ¿qué, qué esos 4, estos 4 temperamentos, ¿verdad? Que fueron los primeros que nos dieron a conocer allá por 1820. Sí, nos dieron a conocer estos 4 temperamentos. Pero ahora, en una forma más sencilla, ¿cómo llegamos a solamente 3 temperamentos? Es interesante eso, ¿verdad? ¿Cómo viajamos de los 4 complejos temperamentos hasta hoy en día 3 temperamentos? 3 temperamentos, ¿verdad? Que se manejan en la educación conductual de los infantes, de los niños hoy en día. Se maneja todo eso y hay una serie de test, ¿verdad?, que se pueden hacer para poder entender de cuál de esos 3 temperamentos eh, funciono yo, ¿no? Como persona. Pero en la edad adulta, el carácter que nosotros hemos adquirido va dominando ese temperamento. Sin embargo, hay rasgos de la personalidad genética que van en el temperamento que no son tan fáciles de dominar, que nos va a costar más trabajo hacerlo. ¿Cuánta razón tiene el sexto paso cuando dice que algunas cosas vamos a poder dominar y otras nos va a costar más trabajo, nos va a ser más difícil por cuestiones temperamentales? Pero hay que ver cuál es el rasgo de la personalidad que fluye del temperamento en forma genética y cuál es para saber cuál es el defecto de carácter que digamos del temperamento y cuál es el defecto de carácter que produce un instinto a través de la educación.
Entonces quiere decir que hay dos tipos de defectos de carácter que fluyen del instinto. ¿Cuáles son? Primero, los que fluyen de la genética, ¿sí? Y dos, el que aprendemos a través de la educación emocional que nos van dando la experiencia, ¿no? Empírica, nos va dando ese aprendizaje emocional que produce defectos de carácter. Entonces hay dos tipos de defectos de carácter: el defecto de carácter de índole genético y el defecto de carácter de índole educacional, ¿verdad? Entonces, todo esto fluye del instinto natural. Todo esto fluye del instinto natural. Aprender a conocernos es básico para nosotros, ¿verdad? Y yo estoy tratando de ser lo más claro posible y lo más sencillo posible para que usted pueda comprender lo que somos en base al instinto natural. No es tan sencillo como decir, ay, es que pertenece a lo sexual, o esto pertenece a lo social, o esto pertenece a lo emocional, o esto pertenece a, a X, ¿no? A la conservación o bien a esas cosas. Entonces, esas clasificaciones puedes hacerlo de manera sencilla, pero no significa que sea el camino que necesitas para conocerte, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque acuérdense ustedes que cuando hablamos de psicología o de psiquiatría, si empezamos a leer desde 1800 hasta la fecha, ya han pasado de 1800, han pasado 100 años, 120 años, 140 años, ¿verdad? 144 años, 1800, 1900, 144 años, 244 años de conocimiento. Imagínense ustedes, de conocimiento. El conocimiento que adquirimos a través de los pasos como básico que es, lo adquirimos hace aproximadamente 84 años, ¿sí? Pero tenemos 244 años de conocimiento desde 1820 al 2024, véalo usted. Entonces, tenemos más conocimiento acerca de esto en una estructura más sencilla, más básica, y podemos entender que también existe más comprobación sobre este asunto de los instintos naturales, ¿verdad? Bueno, este documento, el cual nosotros estamos leyendo, pertenece a una universidad de España, ¿ok? Bueno, bueno, voy a dejar esta, esto que les he dicho de los instintos naturales y eso, temperamentos e instintos naturales, para que ustedes puedan hacerme sus comentarios, sus preguntas, etcétera, ¿no? Bueno, pues hasta ahí lo vamos a dejar para poder permitir que ustedes puedan participar con nosotros. Pues adelante con sus opiniones, preguntas, curiosidades, etcétera. Aide, adelante. Padrino, buenas tardes. Hola, Y Aide. me está pensando cómo Aide tuvo un temperamento de animal, de ira, de desesperación y de ansiedad y a veces de miedo. Entonces, ese temperamento, al haber sido yo un feto, se le pegó de la madre, por eso me volví yo así. El temperamento no te marca. El temperamento es un impulso, pero no te marca. Tú puedes dominar los impulsos,
El hecho de no tener una educación emocional y no poder dominar el temperamento te formó como el río que no tiene límites, se desboca, ¿sí? Pero el temperamento, el temperamento es una intención, no es una marca, no te produce un defecto de carácter, ¿sí? El temperamento no te produce un defecto de carácter. Aunque trae una acción genética de virtudes y defectos, estos van a aparecer de acuerdo a tu experiencia empírica. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a aparecer de acuerdo a tu experiencia con las personas y todos los hechos que tú vivas, ¿sí? Entonces van a salir esas acciones genéticas, pero si tú tienes conocimiento, puedes controlar ese aspecto. Aquí no hay culpables, ¿sí? Sino que hemos tenido un aprendizaje. Imagínate tú, una mamá mm, que está teniendo una depresión porque va a tener un bebé y está preocupada porque ¿dónde lo va a poner? ¿Quién le va a ayudar para cuidarlo? ¿Seré capaz yo de cuidar a este bebé? O sea, está estresada. ¿Acaso ella es culpable de que su bebé tenga una tendencia de esa manera? No, no, porque acuérdese que los temperamentos esa diferencia de temperamentos provienen también por el tipo de, de mm, por el tipo de nervios que nosotros hemos adquirido, ¿sí? Hay tres tipos de formas nerviosas y esas formas nerviosas por donde corre el instinto y donde está el temperamento, ¿verdad? Y de acuerdo a esas formas nerviosas se da esta expresión temperamental, ¿verdad? No sé si me comprendas, pero el hecho de que tú hayas sido rebelde, iracunda y explosiva, no es por el temperamento, es por tu falta de carácter. Sí te comprendo, porque haz de cuenta que tus palabras se van a mi mente y van acomodando por qué era demasiado ansiosa o iracunda, parecía un animal, y tú dices ahí la clave, ahora tienes un conocimiento. Entonces me estás dando de dónde provenía esas malas actitudes, me estás dando la solución y te estoy poniendo atención, pero como soy de acción retardada, necesito escucharte perfectamente bien. Gracias, padrina. Gracias, gracias. Qué bueno que estás aquí. Gracias. Sigue Lili. Adelante, Lili. Gracias. Bueno, tengo muchas preguntas, pero me voy a concentrar en dos. Aquí acabo de escuchar, por ejemplo, una madre deprimida. Mi madre me tuvo a los 42 años. Fui la séptima. Su esposo era alcohólico. Su madre era viuda, dominante y controladora. Esto entonces pudo, en ese impulso que menciona, eh, pues no sé qué tipo de temperamento, pero influye, por ejemplo, esa es mi primera pregunta, ¿influyó esos hechos de mi madre? Bien, acuérdense que traemos el 60% genético dentro del temperamento, el 60% genético que proviene de tres generaciones, o sea, no solamente de mamá, viene en la esperma y el óvulo de tu mamá venían con la marca del abuelo y del tatarabuelo allá, ¿no? O sea, ya llevaban una marca esos genes, ¿no? Más la educación que le metieron ellos o la desorientación que le hayan metido ellos. Entonces, esto cuando tú sales a la luz, pues ya traes una herencia de tres generaciones en ti. Ahora, el temperamento son impulsos,
pero estos impulsos se hacen realidad en nosotros porque desconocemos esto, porque ignoramos esto, porque ignoramos acerca de las emociones, pero el temperamento no es quien te marca, sino que mi falta de poder, de dominio sobre el temperamento es lo que marcó una acción. Digamos, que mi padre fue alcohólico. Bueno, y digamos que dentro del temperamento yo traiga una, una intención hacia el alcohol, una intención hacia el alcohol, ¿verdad? Pero cuando me doy cuenta que si bebo una copa o dos o tres, me convierto en otra persona o etcétera, entonces, oye, no te conviene beber, ¿no? Pero como traigo la intención temperamental, genética, ¿verdad? Entonces, esta intención no la voy a dominar al menos que me abstenga. O sea, ¿por qué? Porque soy un enfermo alcohólico, porque me di cuenta al probar de manera empírica. Acuérdese que el conocimiento empírico es el aprendizaje que nosotros hacemos en base a la experiencia, prueba y error. Ese es el conocimiento empírico. Entonces, nosotros probamos algo y eso aparentemente nos liberó, pero también nos esclavizó. Entonces, esa fue la intención del temperamento, pero él no me obligó a hacerlo. Quien se tropezó con esa, en la realidad, quien se tropezó con eso fui yo, ¿no? Otros se tropiezan con el juego, otros se tropiezan con las drogas sintéticas, otros se tropiezan con el sexo y así cada quien se tropieza con cosas diferentes que se forma como una fuga al dolor emocional que traemos, un dolor de esclavitud, un dolor emocional, que al hacer estos actos adictivos nos genera cierto placer y cierto gusto, cierta relajación, aunque después nos complican más la vida. Pero, ¿qué son estos? Algunas son intenciones del temperamento y otras cosas son aprendizajes, de acuerdo al medio donde nosotros nos desarrollamos, ¿verdad? Pero no podemos culpar al temperamento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos no razonan, no piensan, no deciden. Quienes decidimos somos nosotros. Y si no decidimos sobre una situación, ellos se van para donde ellos pueden. ¿Sí? Para ellos corren para donde ellos pueden. ¿Por qué? Porque no lo resolvimos en su tiempo. No podíamos. ¿Sí? Estábamos atados porque todavía ni siquiera razonábamos. ¿Mm? Espero no haberte confundido, Lili. Sí, muchas gracias. ¿Mm? ¿Tenías otra pregunta, Lili? Ah, sí, sí puedo todavía hacerla. En la dependencia de la recompensa, las recompensas pues positivas, el niño llora, se le da comida, te portas bien, te dan un dulce, pero desea también a las recompensas negativas, o sea, al castigo. Aquí podría venir lo de masoquista, por ejemplo. Bueno, cuando hablamos de masoquismo, hablamos de una persona que, por ejemplo, lo hicieron sentir culpable y él comete actos aberrantes y entonces él se golpea o permite ser golpeado, ¿verdad? No por el placer del dolor, sino por la situación de la recompensa de sentirse perdonado por esos golpes que se le dieron, ¿sí? Era una forma de autoflagelo que aprendió de la cuestión de paterna, materna o sus hermanos, qué sé yo, que cada vez que cometía un acto
lo golpeaban y puede ser que lo golpeaban hasta desmayarse, qué sé yo, pero la persona eh, en en una conciencia de culpabilidad, ¿sí? Busca que se le golpee, que se le lastime, ¿verdad? O él mismo se puede lastimar. ¿Por qué? Por la culpabilidad, ¿sí? Y quiere sentirse liberado a través de los golpes. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuál es la recompensa de él? No sentirse culpable. Esa es la recompensa de él, sentirse que hizo, que ya con eso es su penitencia, ¿no? Pero cuando van demasiado tiempo a eso, llega a hacerse adicto al golpe por la sensación de liberación que tiene la persona, ¿no? Tiene una sensación de liberación, aunque está siendo esclavo de un acto denigrante, ¿sí? Muchísimas gracias. De nada. ¿Alguien más, compañeros, que tenga una pregunta de viva voz o también puedes hacerla a través del chat? Pues por el momento no hay preguntas, Víctor. Bueno, no hay preguntas. ¿Cómo estamos en el tiempo? Sí, todavía tenemos media hora. Ok, correcto. Entonces vamos a seguir platicando otro poquito. ¿Quieres leernos, por favor, algo Dice, más? dice el siguiente párrafo. El sustrato biológico del temperamento, perdón, otra vez. El sustrato biológico del temperamento se sitúa en el sistema límbico y en el cuerpo estriado, con una contribución genética importante. En la génesis del temperamento influyen factores perinatales, la ansiedad y el estrés de la madre, la depresión materna y la frase relacional de madre e hijo. El pediatra que sabe conocer el temperamento del niño puede ayudar a los padres a reflexionar y controlar las conductas de sus hijos. Introducción. La filosofía de una visión total del universo y de la vida a través de un temperamento ético, Miguel de Inamuno. Ajá, adelante. ¿Hasta ahí o continúo? Correcto. Bueno, ahorita estuvimos platicando un poquito acerca de esto precisamente, ¿verdad? De que el temperamento, ¿de dónde viene? Pues viene de ahí donde nacen todas las cosas, ¿verdad? Del líbido, de donde nacen todas las cosas. Y dice, luego viaja a través de nuestro sistema nervioso, ¿verdad? A través de nuestro sistema nervioso. Sin embargo, lo que hay que entender aquí y que es importante, el temperamento lo podemos corregir en los hijos. Los adultos ya cuando tiene un carácter, de alguna manera ha sido educado, ¿verdad? Y ya tiene un carácter, pero está disfuncional en ciertos aspectos de su vida, está disfuncional. ¿Por qué? Porque lo están marcando sus, sus características de personalidad, sus características de personalidad, ya sea en virtud y en defectos. La virtud es que nosotros hemos estado aprendiendo a vivir en sociedad de alguna forma u otra, ¿verdad? En comunidad y arreglar nuestros asuntos. Pero el defecto es una reacción. El defecto es una reacción que tuvo un origen, pero que hoy es una grabación que ante un evento similar va a reaccionar de igual forma. Si una persona resuelve sus problemas siempre gritando, pues siempre va a estar gritando por ahí, ¿no? Siempre va a reaccionar ante un problema de esa manera. Puede ser la persona más dulce por el momento, pero cuando le mencionas una situación que le indica un problema, reacciona de manera iracunda
Esa persona tiene un defecto de carácter, ¿verdad? Y al hablar del defecto de carácter, estamos hablando la intención temperamental, estamos hablando de los instintos naturales, estamos hablando del miedo y el dolor. O sea, estamos hablando de la ansiedad inclusive. ¿Por qué? Porque todas estas cosas están en un solo hilo. Todo va en un solo paquete. Y este paquete se llama instinto natural, ¿verdad? Estamos estudiando los instintos naturales y aquí estamos conociendo nuestra intención temperamental, que no, el temperamento nunca te obliga. Decía la vez pasada, si allá en las generaciones anteriores a mí hubo relaciones homosexuales sobre mi línea materna o paterna y todo eso, entonces mi temperamento genético va a tener, dentro del 60% de lo genético, va a tener una intención de que yo busque eso. Va a tener una intención, pero no significa que yo sea eso. Eso lo va a definir. Si yo decido ser homosexual es una cosa, pero el temperamento no lo va a definir, no lo define, sino que es una opción. Yo puedo serlo o no serlo, es una opción. Pero si me dejo engañar diciendo, ay, es que traigo esa genética conmigo, que traigo esto, no es cierto. No puedes tener una genética de género diferente al hombre o mujer. Esa es una acción temperamental, es una situación cognitiva, es una situación emocional, es una situación psíquica, pero no es una acción física. Eso es diferente. ¿Sí? Entonces, es solamente una intención, no es una obligación, no te va a obligar a hacerlo. Eso es si tú lo decides, pues allá tú, pero no te va a obligar a hacerlo. Esa es la cuestión. Tú decides si lo eres o no lo eres, si lo quieres o no lo quieres. Si te obsesionas por eso, pues ni modo, lo vas a hacer. Eso es, pero es algo que tú decides. No va a decidir el cuerpo por ti, ni la genética va a decidir por ti. Eres tú quien decides. ¿Verdad? Es una intención. Bueno, ese es el asunto, ¿no? Estamos hablando de esto, de la intensidad genética del temperamento, que es el que trae la información genética, ¿verdad? Y bueno, si hablamos de nuestros genes y todo eso, es parte del temperamento ahí, ¿no? Que está coludido en todos esos aspectos. Acuérdense que el cuerpo es toda una armonía, es una unidad completa, pero que ahorita estamos estudiando solamente una parte de esta acción, ¿sí? Entonces, ¿dónde podemos ayudar nosotros? En este aprendizaje que nosotros tenemos, podemos ayudar a los niños, ayudarlos para que vayan ejerciendo carácter sobre su temperamento, vamos a ayudarlo a hacerlo, ¿verdad? Para que ellos crezcan de una manera, con una educación más, más fuerte, moralmente hablando, ¿sí? Porque la sociedad hoy en día destruye la moral. Ya hay muchas aristas que destruye la moral y el seno de la familia. Por eso es importante el análisis, el estudio y entender pues que dónde puedo ayudar en el temperamento, más que ayudarme a mí. Yo puedo ignorar mi temperamento, pero si estoy trabajando con mis emociones y estoy trabajando para ejercer carácter, ahí ejerzo el dominio de todas esas cosas. Pero si le doy importancia a la historia, si le doy importancia a que la culpa es del temperamento, entonces dejo de luchar, porque ya no puedo contra él, me doy por vencido. No, sí puedo. Yo no fui creado para que me domine ni el temperamento ni el instinto.
Fue creado para dominar estos aspectos dentro del proceso del crecimiento espiritual, ¿verdad? No somos perfectos, pero sí somos perfectibles, lo cual significa que podemos ir dominando esas áreas que nos producen graves trastornos y problemas emocionales, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Soy Jaime y soy neurótico, ¿verdad? Ánimo, Yo Jaime. tengo como que dos preguntas, padre. Adelante. ¿El neurótico nace o se hace? Al igual el alcohólico. A ver, veamos. El neurótico. ¿Qué significa ser neurótico? La palabra neurótico habla de neuronas, ¿sí? De una acción neuronal. ¿Qué quiere Ujú, decir? ¿Qué es una neurona? Una neurona es un neurotransmisor, ¿verdad? Una neurona es un transmisor que está unida por algo que se llama mielina, ¿verdad? Es una especie de cordón de azúcar muy delgadito y están ujú, unidas todas esas neuronas ahí. Todos por naturaleza somos neuróticos porque tenemos neuronas. ok. Ahora bien, ahora bien, la neurosis, y es otra cosa, ¿no? Ah, Neurosis. La neurosis, podemos decir que la neurosis, neuro es el neurotransmisor y cis es infección. ¿Qué quiere decir mm, aquí? Que tenemos una infección mental, que o sea, podemos como, estar bien de la mente, porque el transmisor está bien, está correcto, yo pienso bien, pero si estoy infectado en mis pensamientos, o sea, las creencias, las ideas, pensamientos que están equivocados en mi mente me hacen sufrir, me hacen ser de determinada manera, ¿sí? Es el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Es una energía que le denominamos espíritu. El pensamiento significa espíritu, espíritu. ujú, Entonces, tenemos el espíritu enfermo porque tenemos un espíritu engañado, nos autoengañamos porque tenemos ideas que no concuerdan con la realidad. Por ejemplo, una persona dice, no, tengo miedo de ir al infierno. Oye, ¿por qué tienes miedo de ir al infierno? Tengo miedo al diablo, ¿ok? A ver, permíteme una cosa. ¿Por qué le tienes miedo de ir al infierno? No, es que cuando estaba niño mi abuelito me enseñaba unas fotos ahí del infierno y me decía que me iba a ir al infierno y eso, y que Dios me iba a castigar y que entonces el diablo me iba a, allá en el infierno me iba a torturar y eso, ¿ok? Pero eso era la creencia y la fe de tu abuela, que te la transmitió a través de una forma negativa de educarte emocionalmente para que no hicieras el mal. Ella tuvo una buena intención, pero esa formación, esos temores que ella te formó, ¿verdad? Basados en una instrucción falsa, ¿sí? En una instrucción falsa, hace que hoy tú tengas sufrimiento, ¿sí? Mm, quizás de culpas que no tienes, ¿verdad? Y temores a hacer ciertas cosas, o qué sé, ¿verdad? Y cuando haces las cosas, subconscientemente sientes temores o sientes miedos irracionales. Y todo eso se conjuga que puedes llegar hasta una psicosis, ¿verdad? Hasta una psicosis, es decir, a un pánico, ¿verdad? A un pánico. ¿Por qué? Por todas esas falsas creencias que tú tienes, ¿no? Cuando enderezamos las falsas creencias, por ejemplo, ¿por qué le tienes miedo al diablo? ¿Sabes tú lo que significa diablo? No, no sé. Dicen que es rojo y con cuernos y así. Bueno, así te lo pinta, ¿verdad? Pero, ¿qué significa la palabra diablo?
diablo significa enemigo. Sí viene del griego y significa enemigo. Cualquier persona que tú le dices, ese es mi enemigo, puedes decir, ese es el diablo, porque es mi enemigo, ¿sabes? Entonces, cualquier persona puede ser diablo, sea mujer, sea hombre, sea niño, sea tu hijo, sea tu esposa. En un momento puedes ser diablo. ¿Por qué? Porque está contra ti, ¿no? Entonces, ¿qué significa diablo? Enemigo. Entonces, cuando vamos desglosando cada una de las cosas para ir poniendo las ideas en sus lugares, vamos desintoxicando la mente y vamos poniendo los pensamientos, corrigiendo los pensamientos, y entonces tus emociones van siendo más tranquilas, ¿sí? O sea, vas sanando emocionalmente y tú estás siendo más tranquilo, ¿verdad? Entonces, tienes ahora herramientas, como decía Carl Jung, pensamiento contra pensamiento, espíritu contra espíritu. Un pensamiento tóxico, hay que darle un pensamiento sano. Un espíritu tóxico, hay que ponerle un espíritu bueno, ¿verdad? O sea, hay que destruir esa idea, ese concepto falso para que nosotros podamos sanar emocionalmente. Espero que me comprendas. Ahora tú me preguntas, ¿nace o se hace? Todos nacemos con tendencias neuróticas. No hay ningún ser humano, ningún animal que no tenga tendencias neuróticas. Pero somos, sufrimos de la neurosis por nuestra manera de pensar, por nuestra forma de vivir en el pasado, por haber aprendido lo que aprendimos, por intenciones genéticas y todo eso. Entonces, por eso éramos neuróticos. Es decir, la neurosis, padecemos la neurosis, que se manifiesta en diferentes formas, en angustia, en ansiedad, en codicia, en avaricia, etcétera, ¿no? Se manifiesta un espíritu enfermo, la preocupación, todo eso se manifiesta dentro de la neurosis, ¿verdad? Y todas esas cosas, pues tenemos que ir derribando los argumentos negativos que no nos permiten vivir adecuadamente, derribando pensamientos tóxicos. ¿Sí me comprendo? Sí. O sea ¿Sí? que, o sea que todo esto de la neurosis es criado, ¿verdad? Por uno mismo. Podría ser de una manera negativa, a modo como de chantaje y manipulación, ¿no? Por un lado. Y por otro, decía usted que son como que patrones de conducta del pasado, ¿no? Algo así más o menos como que lo entendí. Bueno, pues sí, así como lo dices, son patrones de conducta, ¿verdad? Que provienen del pasado, ya sea por educación o Ujú. por intención genética, por esas dos cosas, Ah, ok. ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? De viva voz. A ver, creo que hay preguntas en el chat. Padre, Déjenme. la última. O sea que nosotros, hablo de nosotros porque estamos aquí. O sea que nosotros hasta cierto punto somos bendecidos porque el poder superior, llámese como se le llame, nos está dando la oportunidad de saber por qué, yo como enferma sufría, por todos estos impulsos bestias y agotadores, porque hasta cierto punto agotaban mi espíritu. Hoy me doy cuenta qué es lo que me echaba a perder esos impulsos. O sea que hasta cierto punto estoy bendecida por Dios porque me está desmenuzando como la carne deshebrada, ¿no? Me está desmenuzando mi enfermedad, padrino,
eh, soy agraciada y soy una persona entonces espiritual porque dañaba mi espíritu. Bien, claro que eres una persona agraciada, porque antes eras desgraciada, pero ahora eres agraciada. Es decir, no gracia. Es decir, no hay desgracia, no hay desgracia. Ahí no se rompe con la gracia, no se rompe con la gracia, sino que estás de parte de la gracia. Claro que sí. Gracia significa perdón inmerecido. Es que me gustó eso que me digas, es una desgracia. Pues es que antes éramos eso, ¿no? Desgraciados, ¿sí? Y ahora, pues estamos agradecidos con el Poder Supremo porque nos ha permitido conocer un poquito más y poner en práctica estos principios que nos ayudan a poner nuestros sentimientos, pensamientos en orden. Y esto no significa que no tengamos problemas. Los problemas siempre los va a haber, ¿verdad? Son necesarios para la vida. Y en algunos nos vamos a meter por puro valor mexicano, pero en realidad eh, vivimos emocionalmente bien. A pesar de cualquier situación o cualquier problema, vivimos bien. Y es lo que importa, ¿no? Al final de cuentas, no importa qué tan rico seas o qué tan pobre seas, ¿verdad? Ni cómo te vean las demás personas. Lo importante es que tú te des cuenta que eres lo único que tienes y es lo mejor que posees. Poseerte a ti mismo, ser gobernador de tu propia esencia, es lo mejor que puedes tener. Y eso es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Primeramente conociendo y luego la forma de cómo transformar nuestra mente a una nueva personalidad, a un carácter renovado. Eso es. ¿Sí? Ok, hay una preguntita en el chat. Dice, ¿cuál es la adicción para ti, Víctor, más difícil de dejar? Todas las adicciones son difíciles, pero hoy en día existen adicciones. La más dolorosa, diría yo, que para algunas personas, porque eso depende de las personas también, de su genética y otras cosas. Algunas personas, por ejemplo, anteriormente era no la cocaína, sino la heroína, ¿verdad? Y vimos desfilar a mucha gente en cuestiones de la heroína y hacer cosas de locos. Pero también el alcoholismo es sutil y es perverso y es difícil de quitárselo de encima. No es tan fácil como parece, no cualquiera deja de beber de manera permanente, no cualquiera. Y todas las adicciones tienen su propio grado de dificultad, pero hoy en día existen drogas creadas por el hombre para gobernar, para dominar al hombre, ¿sí? Que le roban completamente su voluntad casi inmediatamente. El hombre adquiere una obsesión y una denigración de su propia persona y una deformación moral que es capaz de robarle a sus padres, de dejarlos sin casa, etcétera, para cumplir sus deseos. Es una locura, pero es una droga sintética creada por el ser humano para gobernar destructivamente al ser humano. Es una forma de robo de salud económica, es una destrucción de la familia. El tipo de drogas que hoy se usa es horrible, porque no solamente destruye a la persona fácilmente, sino se vuelve toda una acción degenerativa. Imagínate tú en un grupo, ¿verdad? Donde hay varias personas ahí que están metidas porque tienen problemas de drogas. Vemos, por ejemplo, que
que este grupo tiene esas personas ahí, pero este grupo, pues obviamente que tiene que cobrar por tenerlos ahí, y no cobrar, que puede ser una cuota, lo que tú quieras, pero pues tienen que alimentarse esa gente. A esa gente hay que darles lugar de donde dormir, etcétera. O sea, hay que darle un tratamiento emocional, mental, físico, etcétera. Y todo eso cuesta. ¿Y a quién le cuesta? ¿Al adicto? No, le cuesta a la familia, le cuesta, se van quedando van adquiriendo problemas económicos por estar alimentando a un adicto en una prisión, por así decirlo. Y con su idea obsesiva sale la mayor parte del tiempo, digamos que de 10, 8 se salen a consumir de nuevo. Algunos duran un ratito y luego otra vez vuelven a consumir o regresan otra vez al mismo lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa droga, ¿verdad? Necesita un tratamiento específico que no se va a arreglar solo con palabras. Algunos, por cuestiones genéticas y otras situaciones, esas personas podrán salir de ahí, pero otros no van a salir de ahí. Por eso es bastante doloroso ver a la gente ahora con esto del fentanilo, creo que se llama eso, ¿no? Esa droga. Y el cristal, la piedra, ¿sí? Todas esas cosas que se han probado y que cada vez son peores las drogas esas. Y la gente con la curiosidad de probar, de saber o sentirse como si este cuerpo se hubiera convertido en el hombre de acero, ¿no? Por eso las enfermedades psiquiátricas están tremendamente fuertes. Es muy triste ir a un centro de rehabilitación y ver a personas con gran potencial para haber sido personas con familia, bien y todo, con un potencial de inteligencia muy bueno, pero que las drogas lo echan todo a perder, ¿no? Es horrible. Pero ¿cuál es más difícil? Eso depende de muchos factores, de muchos factores. Y alguien puede decir, no, pues es que yo salí de la coca, yo salí del cristal, de la roca, de la heroína, yo salí de eso. ¿Y el alcohólico qué? No, pues es que mira, no. Los que han salido de las drogas, sean quien sea que esté hoy sin consumir, esa persona es digna de admiración porque está sin consumir, pero también ella debe estar consciente del agradecimiento que tiene que tener a ese poder superior que es quien lo sostiene, porque sin él no se puede sostener a sí mismo, ¿verdad? Por lo menos sin consumir. Le van a brincar otros defectos de carácter, porque así es eso, ¿verdad? Pero tiene que lograr la estabilidad emocional para poder tener una vida mejor. Pero eso cuesta trabajo también, sí. Así que todas las drogas son difíciles. Y unas más que otras dependiendo de la genética de cada persona y de sus pensamientos, de su cultura. Gracias. Bueno, el mismo compañero que hizo esa pregunta puso abajo, es que me dijeron que era la pornografía. Bueno, eso también depende, pues, depende. La pornografía, la adicción pornográfica, esa te va destruyendo porque hay una necesidad dentro de la persona de estar observando eso, de incitarse. ¿Por qué? Porque le causa otra vez cierto placer. Se siente querido, se siente amado, se siente liderado. Hay cierto placer que le encanta eso. Y poco a poco se va haciendo adicto a eso, se va haciendo adicto a eso. Y como alguien dijo, se vuelve adicto a la masturbación o al querer estar viendo a las personas con ojos no de deseo, sino más allá de ser libidinosos, ojos y con una imaginación
de ya poseer a esa persona. Esa persona puede brincar de la pornografía a la acción, es decir, puede brincar de la pornografía a la violación, ¿sí? Puede pasar a ese punto, a donde no quiere llegar, pero si continúa alimentando su mente en esa manera, el defecto de carácter va creciendo, sutilmente va creciendo. Y cuando menos piensas, se te bota ese aspecto y haces lo que no tienes que hacer. Decía un amigo adicto a eso, yo tenía miedo cuando llegaba medio entradón a la casa, me quedaba dormido en el carro, decía él, porque ahí estaban mis hijas, estaba mi esposa, y yo tenía un deseo frenético de sexo y no quería lastimar a mi familia. Y me encerraba yo en el carro con llave y todo, y no quería salir. Tenía miedo de salir y de hacerle daño a mi familia al estar consciente de eso que yo traía, ¿no? Claro que él estaba hablando de él mismo en la abstinencia. ¿Por qué? Porque él ya había hecho daño de ese tipo, ¿no? Entonces, todas las adicciones nos llevan a la destrucción, a la desconfiguración moral de la familia, de nosotros mismos, a una infelicidad horrible, a un infierno. Por eso toda adicción, que sea adicción, significa esclavo y es mala, no es buena. Aunque parezca buena, no es buena. Sí. Ok, hay otra pregunta en el chat. Dice, buenas tardes, soy Lupita y soy una persona adulta mayor y tengo miedo de todos, pero las irracionales, tengo miedo de todos, pero los irracionales casi me infartan. Yo sé que no hay nadie, pero siento que hay alguien. ¿Cómo trabajo eso? Bueno, Lupita parece ser que como que vive sola, ¿no? Fíjate que cuando van cambiando nuestras hormonas y vamos llegando a la vejez, nos llegan más temores, ¿sí? Nos llegan más temores por los cambios hormonales. ¿Por qué? Porque ya no somos las personas fuertes que éramos antes. Ya antes nos defendíamos, podíamos defendernos hasta de 3 personas, ¿sí? Podíamos responder a una situación, pero hoy en día que ya las fuerzas aminoraron, nuestras capacidades de vista o capacidades mentales desmejoraron. Entonces, esto produce miedo, ¿verdad? Miedo. Aquí la cuestión sería, Lupita, que vieras, no sé si vivirás con alguien o no, pero primeramente tener segura tu casa, ¿no? Que eso te va a dar seguridad, pero importante es que tengas una relación con Dios. Por eso el 12º paso dice, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, ¿obtenido qué? Un despertar espiritual. ¿Y qué es un despertar espiritual? Un despertar espiritual es entender lo que yo antes no entendía, ver lo que yo antes no veía y hacer lo que antes no podía hacer, ¿verdad? Entonces, 3 cosas importantes. Tenemos un nuevo estado de conciencia por haber obtenido un despertar espiritual. ¿En dónde me voy a refugiar? En mis temores. Porque yo sí me refugio. Cuando a mí me salta un temor, primero me pongo en calma y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y trato de dejar esos temores en mi poder superior. Ahora, si tú tienes una madrina, un padrino, una amiga, un amigo, habla con él, haz la terapia del teléfono y habla con ellos, ¿verdad? Pon la radio bajita o qué sé yo, ¿verdad? Para que
para que pienses en otra cosa, porque tienes que pensar en otra cosa, ¿verdad? Tú tienes temor a que te hagan daño, es una inseguridad, bueno, pues producida por muchos factores que han pasado en tu vida, pero lo que yo te puedo decir es eso, refúgiate en un poder supremo y refúgiate en una madrina, un padrino o en los grupos nocturnos, ¿verdad? Para que estés escuchando por lo menos lo que ellos están diciendo, ¿verdad? De esa manera va a fortalecer tu espíritu, porque algo bueno vas a sacar de estar escuchando a esa gente. No dejes que tu imaginación, acuérdese que la imaginación es una facultad mental muy importante para eliminar los temores. Yo tengo que dominar mi imaginación. Tengo que dominar mi imaginación y dejar en manos de Dios mi propia vida y cambiar mi mente hacia otro aspecto de las cosas, ¿no? No escuchar noticias. No escuches noticias. Búscate grupos nocturnos que estén hablando de la enfermedad y concéntrate en eso, piensa en lo que ellos están diciendo. De esa manera vas a calmar un poco esta situación. Por otra parte, es posible que ya tú estés consumiendo algunos ansiolíticos, ¿verdad? Si estás consumiendo ansiolíticos, eh, acuérdate que esos tienen un tiempo de caducidad para nuestra mente, que se tienen que cambiar determinado tiempo. ¿Por qué? Porque al principio sí nos dan descanso, pero después la mente vence esa energía que le ponen los ansiolíticos, los vence la mente. Y hay que cambiar la fórmula de eso para, para que te controle. ¿Por qué? Porque te controla pero no te cura. Y aquí cuando se curan las emociones, aprendemos a controlar los temores sin medicamentos, ¿verdad? Pero todo eso lleva un tiempo. Bueno, esto es lo que te puedo comentar. Gracias, Lupita. Gracias, Víctor. Pues ya no hay preguntas. Ay, perdón, ya no hay preguntas ni manitas levantadas. No sé si quieras, pues que ya estamos sobre tiempo, concluir con algo más. Bueno, ok. Bueno, no, nada más que agradecerle a Dios, a ti y a cada uno de los que estuvieron compartiendo con nosotros, ¿verdad? Aide, y Aide, digo Aide porque se le pegaron las cobijas ahora, pero yo creo que para la próxima reunión ya va a estar coordinando con nosotros. Este, y agradezco pues la intervención de todos, cada uno de ustedes, y mi mayor deseo es que tengan paz, seguridad y todo esto en el nombre de mi Dios personal, que es Jesucristo, que la pasen excelente y que sigan disfrutando la vida. Hasta siempre. No, al contrario, Gracias. gracias a ti, Víctor, por